Hoy vamos a ver las configuraciones electrónicas a través de los diagramas de Moller. Bien, ya sabéis que a la hora de llevar a cabo la configuración o describir la configuración electrónica de cualquier elemento, tenemos que conocer perfectamente su número atómico, ya que su número atómico, siendo los elementos neutros, nos va a permitir saber el número de electrones que tiene y por tanto vamos a poder llevar a cabo el llenado de electrones utilizando los diagramas o el diagrama de Moller. Bien, entonces lo mejor yo creo que es directamente ver un ejemplo. Vamos a poner ejemplos diversos y diferentes. Por ejemplo, vamos a empezar con un átomo sencillo. Por ejemplo, átomo de litio. Voy a escribir. Vale. El litio tiene Z igual a 3. Perdonadme un segundo, pero es que voy a hacerlo un poco más fino porque si no me como el papel en nada. Bien, el litio tiene 3 electrones, por tanto vamos a empezar con su configuración. Siempre empezamos en el orden en el que indican las flechas. Los primeros orbitales van a ser siempre los del nivel 1, por tanto el primero de ellos va a ser el 1s. Orbital 1s. Y en el orbital 1s ya sabéis que caben 2 electrones. El siguiente orbital de llenado, según el diagrama de Moller, tenéis que seguir siempre esas flechas, ¿de acuerdo? De llenado de orbitales va a ser el 2s. Y en ese orbital va a entrar un único electrón, ya que no necesitamos más. Es el litio. Por tanto, ya tenemos la configuración electrónica del litio. Vamos a buscar la configuración electrónica de un átomo un poco más complejo. Por ejemplo, el átomo de flúor. El flúor tiene 9 electrones. Por tanto, su configuración electrónica será 1s2, 2s2, 2p. Y ahora, en los orbitales p, mucho cuidado porque existen 3 orbitales de tipo p, que solemos llamar el 2px, 2pi y 2pz. Bueno, lo de x y z simplemente es porque cada uno de ellos está colocado en uno de los 3 ejes cartesianos. Bien, y en cada uno de ellos caben 2 electrones. En el primero de ellos vamos a introducir 2 electrones, en el segundo de ellos otros 2 electrones, y ya llevamos 2, 4, 6, 8 y el noveno en ese electrón. Por tanto, la configuración electrónica del flúor la podremos escribir finalmente como 1s2, 2s2, 2p5. ¿De acuerdo? Esa sería la configuración electrónica del flúor. Vamos a buscar ahora otro elemento. Por ejemplo, el hierro, que tiene 26 electrones. Entonces, siempre nos tenemos que guiar por el diagrama de Moller. Empezamos. Orbital 1s tiene 2 electrones, orbital 2s 2 electrones. Los orbitales 2p pueden albergar hasta 6 electrones, como hemos visto. Y una vez que llegamos al 2p, pasamos al 3s, como lo podéis ver. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente sería el 3s, en el cual solamente puede haber 2 electrones. El siguiente orbital, según la regla de llenado, seguiríamos por aquí llenando, sería el 3p. Por tanto, 3p y podemos llenar hasta 6 electrones. ¿De acuerdo? Hay que ir contando, ahí llevamos 10 electrones y ahí llevamos 8, por tanto llevamos 18 electrones, ¿de acuerdo? 3p6. El siguiente orbital es ese de ahí, el 4s2, y ya llevamos 20 electrones, ¿de acuerdo? 20 electrones. Y el siguiente sería el orbital, fijaos, pasamos de un 4s y el siguiente en llenar es ese de ahí, un 3d, por tanto hay que escribirlo, sería el 3d. ¿Y cuántos electrones necesitamos? Llevamos 20 hasta 26, 6 electrones. Tenéis que tener en cuenta que un orbital d puede albergar hasta 10 electrones y un orbital de tipo f hasta 14 electrones, ¿de acuerdo? Eso no se nos debe olvidar en ningún caso. Bien, pues ya tenemos hecha la configuración electrónica del átomo de hierro. Y ahora vamos a hacer alguna, como por ejemplo la configuración electrónica de algún anión, como el anión oxígeno. Bueno, el oxígeno tiene Z igual a 8, tiene 8 electrones y 8 protones en su estado neutro. Pero fijaos que nos han dicho que es un anión 2-, por tanto tendremos que tenerlo en cuenta.
y tendremos que añadir 2 electrones más. Por tanto, el anión oxígeno tiene que tener 10 electrones. Es decir, nosotros debemos conseguir la configuración electrónica de un átomo como si tuviese 8 electrones. Por tanto, 1s2, 2s2, 2p, perdón, 8 no, he dicho 8, serían 10 electrones. Serían 8 más esos 2 electrones que hay que sumarle. Por tanto, sería la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6. Esta sería la configuración electrónica correspondiente al neón. Bien, y en el caso, por ejemplo, de, vamos a poner el potasio más, ¿de acuerdo? Bueno, el potasio tiene 19 protones en el núcleo y por tanto en su estado neutro tendrá 19 electrones, pero tener en consideración que estamos ahí hablando de un catión más y por tanto habría que extraer un electrón a esos 19 que tendría en su estado neutro. Por tanto, 1s2, 2s2, 2p6. Llevamos 10 electrones. ¿De acuerdo? Pasamos al 3s2 y son 12. ¿De acuerdo? 3s2. Vamos por ahí y vamos a pasar ahora a los 3p. ¿De acuerdo? Pues 3p, fijaos, llevamos 10 y 2, 12 y 6 son 18 electrones y el átomo de potasio tendría un 4s1, pero estamos diciendo que le hemos tenido que extraer un electrón para cargarlo, para que haya un exceso de carga positiva, es decir, un protón más en el núcleo que electrones en la corteza. Por tanto, ese electrón que acabamos de colocar hay que quitarlo y hay que eliminar esta parte del diagrama de la configuración electrónica. Y si os fijáis, la configuración electrónica del potasio más corresponde exactamente con la del argón, el gas noble justo anterior. Y con esto queda más o menos repasadas las configuraciones electrónicas a través de los diagramas de Moller.